Vamos a hablar de un nuevo libro, se va a presentar el próximo viernes, acaba de ver la luz hace poquitos días. Lleva un título muy atractivo y un contenido pues también muy atractivo que ahora vamos a conocer. Se llama Heroínas de los 40. Su autora es Soledad Galán Jordano. Como todos sabemos y la conocemos muy bien, abogada y escritora montillana. Su último libro lo presentó en febrero del 2023, que fue de Romanos y Cristianos, un libro entretenidísimo. Todo tiene realidad, es novelado, ¿no? Pero hay mucha realidad en todo lo que escribe, como en este libro también. Soledad, gracias por estos minutitos que nos vas a dedicar y bueno, felicidades por este nuevo libro. Pues gracias a ti, porque siempre acudes cuando tengo alguna cosa importante y te doy las gracias, sabes que te quiero mucho. Pues nada, aquí el libro este no tiene nada que ver con el otro. Es que a mí me gusta mucho leer y, oye, hay una época de la historia que parece que ha pasado, pero sin pasar, pero pasó y afectó a muchas personas y hombres y mujeres. Pero claro, yo donde he puesto, claro, por mi condición de mujer y porque creo mucho en las mujeres y en su capacidad, donde yo he puesto el dedo, donde yo he puesto el dedo, digamos, en la llaga, ha sido en esas mujeres anónimas de la posguerra que sufrieron tanto, que lucharon tanto, que el único objetivo de esas mujeres era sacar su familia adelante, que lucharon una barbaridad, que fueron quizás nuestras abuelas, que tenían sueños porque esa realidad que estaban viviendo no la querían y tenían que vivir soñando con otra realidad que muchas consiguieron, porque esa realidad de una posguerra, de hambruna, de miseria, no había medicamentos, no había seguridad social para atender a una población desvalida. Había niños raquíticos por todos sitios, no había trabajo, no había comida, las cantidades de racionamiento eran una auténtica miseria y las mujeres se las tuvieron que ingeniar para sacar su familia adelante, porque no había una familia en la que uno de sus miembros no estuviera enfermo por motivo de la guerra o por las enfermedades que se generaban con la hambruna y con esa desatención. No había una familia que no tuviera una persona un familiar fallecido en esa estúpida guerra, porque es una guerra estúpida, enfrentar a españoles hermanos con hermanos, eso no se le ocurre a nadie, pero ocurrió. Y estas mujeres sufrieron aquello con una valentía, con una determinación, que yo creo que era digna de sacarla adelante. Yo me he documentado mucho y en realidad es una novela, pero está enmarcada en un contexto histórico del que descubrimos muchas cosas que existieron con datos concretos. Y era, yo lo entiendo como un pequeño homenaje a esas mujeres anónimas que han hecho tanto, tanto, tanto por esta sociedad. Seguramente fueron nuestras abuelas que soñaban a lo mejor con lo que ahora somos nosotros, pero que no pudieron conseguirlo por las circunstancias. Pero ese sueño, eso yo creo que eso se transmite hasta genéticamente. Cuando uno tiene una ilusión y tiene ganas de que las cosas sucedan, de que las cosas cambien, yo creo que eso nos lo van transmitiendo sin darse cuenta a nosotros, que yo ya soy muy mayor, pero aún así yo recuerdo a mi abuela, mujeres con mucha determinación, muy valientes. Ellas no les cogió la posguerra como a otras personas, porque a lo mejor su situación era un poco mejor, pero sí he conocido muchas mujeres que vivieron y pasaron muchísimas cosas en la guerra, muchísimas cosas en la posguerra, sobre todo por esa hambruna, cómo tenían que trabajar niñas con 11 años, inmediatamente que ponían un poquito mayorcita, la tenían que poner a servir, a cuidar niños, por la comida, por la ropa, cosa hoy impensable, pero ese era el contexto, y esas mujeres sufrieron mucho, mucho callando, y yo creo que hay mujeres, en la realidad hay unas mujeres muy inteligentes que, bueno, que se les reconoce su valía. Y eso
a mí me parece muy importante que se le reconozca la valía a mujeres y a hombres, pero hay también una inteligencia silenciosa, que es la de estas mujeres, que a pesar de que eran analfabetas la mayoría de ellas, tienen sus criterios, sus determinaciones, piensan lo que es una guerra, por qué sirve, por qué se hace, a quién beneficia, por qué tuvieron que perder al hermano, por qué tuvieron que perder al padre. Esas reflexiones las hacen esas mujeres y esa inteligencia silenciosa es la que nos ha llegado a nosotros a través de nuestras personas que nos han precedido, las que les tocaron vivir eso, y las guerras son siempre horrorosas, que tal como vemos a diario. No hace falta que yo diga lo que es una guerra, pero la guerra de España de hermanos contra hermanos, eso era una cosa, debió ser horroroso la que lo vivió. Y eso Entiendo, Soledad, que hay vivencias que conoces cercanas. Imagino que también ha estado viendo, ¿no?, estudios, investiga algún tipo también un poco de investigación, ¿no? Aunque es una novela, pero claro, una novela basada en hechos reales. Sí, la realidad es que, claro, yo me he documentado mucho, porque cuando hablas de una cosa tan seria como una guerra y una posguerra, tú no puedes inventarte datos. Los datos están ahí y tienes que incluirlo si quieres, y si no te sales de esa época y haces otra cosa. Pero sí, hay una labor de investigación, pero también hay una labor que ya lo he comentado. Cuando yo era pequeña conocí a muchas mujeres ya mayores y hablaban de cosas, y hablaban que le habían sucedido a ellas, que le habían sucedido a otras. Luego, yo en realidad esta novela, los personajes que no son las personas, están inspiradas realmente en personas que yo he conocido y tuve la suerte de conocer de pequeña, pero de pequeña que me acuerdo de todas, que parece que la estoy viendo, porque tenía mucha cercanía con ella, y entonces también hacia ella un pequeño homenaje, aunque no están los nombres, no están los apodos, pero si estuvieran vivas sabían que eran ellas, aunque el personaje sea distinto, ¿no? Entonces, todo influye un poco, porque claro, yo siempre digo que puedes escribir, sí, pero de lo que conoces. Claro. Si no conoces una cosa, ¿para qué vas a escribir? Entonces, esas mujeres que yo conocí, que tuve la suerte de conocer, porque es una suerte conocer a personas tan resilientes y tan poderosas para seguir adelante con una determinación que yo todavía digo, ¿cómo pudieron? Pues tenían esa determinación y lo hicieron. Esas mujeres, pues, se merecían, yo qué sé, pequeños recuerdos. Las que yo conocí y los personajes que no conocí. Una cosa son las personas que yo conocí y otras son los personajes que yo invento o que yo creo cuando escribo la historia. Pero sí hay una Ramona en mi vida, hay una Pepa, hay una Carmen, hay una Dolores, hay una Carmela. Todas las he conocido. ¿Qué pasa? Son las inspiradoras de que yo me haya recreado un poco en esta época tan mala que pasaron, que vivieron y de la cual salieron, creo que bastante airosas. Y además me hace gracia porque ahora veo ya a su hijo, bueno, perdona, a su hijo algunos ya no viven siquiera, pero sí a sus nietos y alguna hija de alguna, y la veo también, y me acuerdo de la madre lo que trabajaba, digo, caramba, que al final consiguió su sueño, tiene nieta. Bueno, no voy a decir cómo porque se van a dar cuenta y no es eso, no estoy autorizada ni tengo por qué. Pero sí, las veo y las conozco aquí en Montilla. Soledad, te estoy escuchando emocionada y estoy valorando, ¿no?, el papel tan importante que estamos teniendo. Yo me voy a meter, aunque no soy escritora, pero estamos teniendo a las mujeres de hoy día de sacar a esas mujeres que tanto lucharon. Yo recuerdo también los programas de historia, ¿no?, con María Dolores, con Inmaculada, sí. Que estamos sacando las mujeres de la historia un poco más atrás, ¿no? Sí. Estas mujeres de los años 40 de la posguerra, es que hay que sacarlas, ¿no? Hay que reivindicarlas y hay que darle el papel
que nunca han tenido. Y que si no hubieran estado esas mujeres ahí, yo no sé, ¿no? Sí. Porque No es que no lo han tenido, es que no se ha reconocido. no se le ha dado. Tenerlo lo han tenido, Claro. porque a través de ellas pues estamos conociendo muchas cosas. Es una época curiosa porque, claro, en el contexto que viven, todo era manual. Había una falta de alfabetización tremenda. Las mujeres casi todas no sabían leer, no sabían escribir, lo veían normal y no era normal. No había adelantos en las casas, por ejemplo, no había frigoríficos, no había televisores, gracias a Dios, no había lavadora. Cosa curiosa, te digo, que la primera lavadora de turbina que vino a España era de la marca Balay, y en el año 1954, cuando yo tenía 2 años, pero claro, me imagino que aquella lavadora la tendría quien la tuviera. No había frigoríficos, había neveras y casas que hacían hielo. Y lo metía, que se derretía, que sería una leche. Pero bueno, lo que te quiero decir, que hay que mirarlo en su contexto. Las cosas de la casa se empleaban a muchas mujeres en las casas de labor porque hacía falta mano de obra, pero eran las mujeres. Quizás las mujeres trabajaban más en aquella época que los hombres, porque el campo se quedó arrasado, no había cosecha, que es lo que dio lugar a las cartillas de racionamiento, que eso también se habla en el libro de lo que le correspondía. Todas esas cosas las tenemos que saber, porque ¿por qué se va al extraperlo? Porque el Estado está abusando de los agricultores y los ganaderos para dar una imagen al extranjero de que aquí se comía muy bien y que se estaba muy bien. Pero las cartillas de racionamiento lo dicen ellas. Es que no da. Es que yo tengo que trabajar, porque si como yo no come mi niña. Y algunas veces cuando iba a recoger, lo dicen los personajes, cuando tú ibas a recoger el cupo de tu cartilla de racionamiento, ya no había. Entonces, ¿qué hacían esas personas? Tenían que hacerse extraperlistas, tenían que robar gallinas, tenían que, en fin, una etapa durísima, malísima, porque nadie quiere morir a su hijo de hambre, nadie, ni de raquitismo. Entonces la gente, ellas se van inventando cosas. El extraperlo, las casas grandes de vecinos, o las casas grandes que había, los corrales llenos de conejos, porque eran silenciosos y no podían localizarlos nadie, y vendían conejos, o los cambiaban por habichuelas, o los compraban por garbanzos. Es que es una época que hay que vivirla y hay que sacarla, porque eso parece que nunca ha existido, pero eso lo existió evidentemente, pero es que además es que salieron a flote gracias a las mujeres, esas que nadie se acuerda, que parece que no han existido, pero que estaban ahí. Ahí está. Entonces yo creo que se merecía por lo menos tener un detalle con ella. Yo no sé si el libro valdrá la pena para reflejar lo que era la época y lo que ellas vivieron, lo que soportaron y cómo, a base de soñar y de luchar y de tener determinación, consiguieron sus objetivos. Algunas, no ellas personas, ve a su hija, porque si tú eres analfabeta y estás trabajando en una pila diaria, lavando con las manos ensangrentas, y puede que tu hija siga a ser maestra, ya lo has conseguido. Claro. Porque gracias a tu esfuerzo, tu hija ya no es aquello, es otra cosa. Ya, desde luego, con las lavadoras no haría falta una lavandera, pero sí hubo muchísimos años de lavandera. Bueno, yo lo recuerdo, las pilas, y las mujeres estregando, y los nudillos hechos polvo de tanto restregar. Esa vida fue aquello. Y mujeres con los niños con tuberculosis, que todavía no existía ni la penicilina, que se le morían sin remedio. Qué pena de esas mujeres, qué pena de madres, qué pena de ellos. Claro. Eso existió. Claro. Soledad, hay una protagonista en Heroínas de los 40, es Alejandra, ¿no? Y cuéntanos un poquito la trama, ¿no? Sin desvelarnos lo que no... Bueno, pues Alejandra Valverde es una chiquilla que ya había terminado su bachillerato y empezó la guerra. Entonces, esta familia vivía en Córdoba. El padre era ingeniero de puertos, canales y caminos y estaba en la Diputación de Córdoba. Pero cuando llegan los nacionales a Córdoba, no hay guerra, o sea, no hay
llegan y a través de la Guardia Civil se acepta el régimen y no hay en la capital eso. ¿Pero qué hacen? Hay una represalia contra todos los comunistas, contra todos los que eran republicanos, lo propio, que es así. Entonces al padre lo cogen preso y se acaba la vida de Alejandra, la vida que tenía en Córdoba, vivía muy cerquita de la judería, vamos, en la misma judería, estaban muy bien, tenían criado su servicio y resulta que ella se le acaba la vida. Se tienen que ir de su casa porque ya se la quitan y bueno, empieza una vida que no era la suya. Es lo que te decía, una realidad que ella entiende que no es su realidad, porque ella toda su vida estuvo luchando por conseguir otra realidad que era la que ella quería, la que ella soñaba. Entonces, esta chica pues se va conociendo a otras mujeres en su misma situación por razón del trabajo y una y otra pues se van conociendo, se van ayudando, se comprenden, hay una manera de llevar ese dolor y esa pena que tenía, ayudándose mutuamente. Fueron personas muy solidarias unas con otras, incluso con gente ajena, porque sabían del dolor y ya querían ayudar. Y eso ya van sucediendo acontecimientos en la vida de Alejandra, en la que van formando parte cada vez más personas y al final pues ella consigue lo que era su sueño. Se creía, y lo comentábamos antes fuera de la entrevista, había una solidaridad entre las vecinas, entre las mujeres, ¿no? Sí, importante, sí, ¿no? Una ayuda, una resiliencia común, eran todas mujeres resistentes, y la que no podía ser resistente, la otra le echaba una mano, si se iban a trabajar al campo, la vecina que estaba en la casa le daba vuelta a los hijos, era una familia, se trataba de las vecinas, porque eran las casas de vecinos, esta historia se refiere mucho a ese ambiente, entonces las casas de vecinos eran como una familia común, entonces donde todas se ayudaban, si tú te ibas al campo a trabajar, pues yo que trabajo en no sé qué sitio y que a la hora de la comida estoy aquí, le doy vuelta a tus niños y miro que esté bien. Las niñas, por desgracia, muy chiquitas, tienen que hacerse cargo de sus hermanos. La escuela no existía para ellas. Si la madre trabajaba, las mayores tenían una responsabilidad que no les correspondía. En fin, una vida muy dura, muy dura, muy dura, que la pasaron. Pero yo creo que al final, en parte somos eso. Sí. Eso, yo creo que si hay una carga genética, puede ser esa también que se transmite. Yo tengo la esperanza de que esa resiliencia y esa determinación a las cosas, algunas la han transmitido a su nieta y a su hija, y eso, y eran una familia. Eso ya hoy impensable. Tú te vas en el AVE y no hablas con el que tienes al lado. Y antes yo me acuerdo cuando fui a Córdoba, me acuerdo la primera vez que fui yo a Córdoba con mi madre a comprarme los cacharros, las cositas, ¿no? de la comunión, los zapatitos y esas cositas. La gente llevaba su comida en el tren, se le ofrecieron. Yo ahora pienso, bueno, para ir a Córdoba hace falta comer. Pues la gente sacaba su huevo duro, los pelaba, te ofrecía. Eso, Dios mío, eso ya no pues, era impensable, pero ni con la vecina, ¿verdad? Era una vida diferente, pero una vida que se echa mucho de menos. El otro día hablando con una dice, ¿tú te acuerdas cuando éramos chicas que lavábamos la pipa del melón y las tostábamos y nos sentábamos en la puerta comiendo pipa de melón? Digo, pues no me voy a acordar, yo estaba todos los días lavando pipas de melón para por la noche comer esas cosas, pero me las comía yo con mi vecina, con la vecina del lado, con la vecina de enfrente, sacábamos nos sentábamos en la calle, nos distraíamos, nos pasaban coches, entonces era una vida distinta, pero que a veces se echa de menos, te echa de menos. Y Soledad, el libro lo edita Caligrama. Sí. Y a mí me gustaría comentar porque cuando el viernes tengan el libro en las manos, bueno, ya se puede conseguir también, ahora sí. Después lo contaremos, tiene un sello en la portada, se llama Talento Caligrama, es decir, han considerado tu historia, Soledad, como una edición talento. Le ha gustado muchísimo, quiero que nos los cuente, sí. Y ellos directamente la han marcado como edición talento, ¿no? Sí, yo mandé la historia, la mandé a Caligrama porque me habían hablado muy bien y a verdad no se equivocaron. Me han tratado muy bien y todo. Entonces cuando me llega el informe editorial,
que tú sabes que te mandan un informe por si se puede publicar el libro o no se publica. Bueno, el informe a mí me pareció muy bueno y al final ponían directamente sello talento. Entonces pregunté qué es el sello talento. Bueno, pues una distinción dentro de los libros que ellos editan como, no sé, como un libro de interés o de importancia. Bueno, a mí nadie me ha dicho que sea importante ni que tenga interés nada más que ellos. Ahora ya la gente que lo lea es la que tiene que decir si merece la pena o no merece la pena. Yo estoy contenta por el sello, por el libro y también por la amabilidad con que me han tratado. Uh-huh. Bueno, en la presentación va a participar María José Ruiz, nuestra gran artista y pintora montillante. Lo va a presentar una mujer, como no podía ser de otra forma también, ¿no? Claro, María José, aparte de pintora incontestable, que eso sabemos que es extraordinaria, es académica. Entonces yo pensé en ella, se lo propuse y como es tan generosa, porque es una persona muy generosa, me dijo que sí, que tenía muchas cosas, yo sé que las tenía, de inauguraciones, asistencia, de hecho lo he visto en redes sociales y no podía la criatura tener más cosas. Pero como es tan, lo digo, tan sumamente generosa, sí, te lo presento, le ha gustado, le gustó, yo le expliqué un poco la temática, le gustó. Y entonces le digo, no más, el libro, tú te lo lees, porque si tienes que decir algo del libro, pues mejor que sepas tú. Y, en fin, a ella le ha gustado, le ha gustado el tema, dice que está muy trabajado, que, en fin, por las cosas históricas que tiene el libro. Y bueno, ya te digo, encantadísima, porque María José es un encanto de persona, un encanto de mujer, y además es un símbolo de cultura, porque académico... Escritor puede ser cualquiera, pero académico no es todo el mundo, vamos a poner las cosas en su sitio. Sí. Entonces ella es académica por derecho propio y bueno, pues para mí es un orgullo que ella haya querido, ya te digo, con su generosidad, no canso de decir lo generosa que es, con su generosidad ha querido presentarlo. Y yo estaré toda la vida agradecida, porque es un encanto de mujer. Se presenta este viernes en la Casa de las Aguas, al igual que se presentó también el anterior en la Casa de las Aguas. Y bueno, yo sé que hay muchas personas, muchas amigas, compañeras y bueno, muchísimas personas que se van enterando, ¿no? Interesadas en conocer esa historia que aunque a lo mejor nuestras abuelas, nuestras madres nos hayan contado cosas, pero bueno, el verlo en una novela plasmado, que te cuenten detalles, todo eso tiene su interés, ¿no? Espero que sí, yo creo, a ver si el sello talento es realidad. Yo, mira, estoy contenta porque yo creo que es un homenaje merecidísimo y creo que tenía que haber, cuando empecé a hacerlo, digo, uy, madre mía, pero luego dije, no, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Porque yo no haya vivido esa época, eso no quiere decir nada. Yo me documento y me he documentado mucho de cárceles, de todo, y tengo un cerro ahí. Porque aparte que me encanta, porque como me gusta tanto leer, yo tardo muy poco en leerme una cosa y además se me queda. Y yo estoy muy contenta de haberlo hecho, de haberlo podido hacer y ojalá le guste a la gente que lo quiera comprar. El que no lo quiera comprar pues no pasa absolutamente nada, porque hay gente que no le gusta leer y no pasa nada. Hay que le gusta otras cosas. A mí me gusta mucho leer y yo... Digo, no entiendo cómo a la gente no le gusta leer. Pues no, ahí a mí no me gusta la bicicleta. Pues mira si hay ciclistas. O sea que para gusto cada cual tiene el suyo. Pero, hombre, yo espero que vengan compañeros y amigos y conocidos y espero que vengan y que disfruten del momento, aunque no compren el libro, que lo pueden comprar en otro momento, pero que disfruten del momento porque nada más que hoy a María José ya merece estar allí. Lo digo no por mí, sino por ella. Escuchar a María José, su planteamiento, ya para mí merece la pena. Y luego ya también diré yo algo, pero que merece la pena, además es un rato de cultura, de echar un ratito bueno, de salir de la casa, de aprender otras cosas, de escuchar otras cosas que a lo mejor ni siquiera las imaginábamos. Yo espero que sea un rato agradable, que vaya la que tenga interés y vamos a aprender todo un poquito, porque esa época de verdad deberíamos conocerla porque ya te digo que las mujeres fueron fundamentales. En esa época fueron fundamentales para salir adelante, para sacar su vida adelante, que era su única preocupación.
Eso era su única preocupación. Ni se hablaba de tela, ni se hablaba de zapatos, ni se hablaba de influencers, ni se hablaba de moda, ni se hablaba de nada. ¿Cómo conseguir la comida de mañana? Así es. Ese era el objetivo. Ujú. Y Bueno, sacar su hijo adelante. bueno, Soledad, felicidades. Gracias. Hay que decir que Soledad no para y sigue escribiendo. Yo creo que cuando, ¿no? Cuando uno escribe y puede compartir con otras personas sus investigaciones, sus recuerdos, temas, eso ayuda a seguir, ¿no? Imagino que un libro tras de otro, porque tienes varios, recordamos el primero, si no me equivoco, fue El Eslabón. El labón, sí. Después ya tiene uno de cocina, que le he dicho a Soledad que lo tiene que publicar, que lo hizo un libro familiar, pero tiene una receta interesantísima de la familia, que eso solo hay que hablarlo, eso Hay que hablarlo, lo tienes que publicar. También el que presentaste de Romano y Cristiano en el año 2023, Sí. de la heroína, ¿no? Que va a ver la luz este viernes. Y sé que por ahí hay algunas cositas más que estás escribiendo, que mientras uno pueda compartir cosas hay que hacerlo, ¿no? Pues mira, ahora estoy liada. Me digo liada porque es un lío. Lo he dicho bien. Estoy liada con mi experiencia como abogado. Una anécdota que me han ocurrido, porque hay para escribir, ¿no? Un libro, 40 libros, que tengo 40 años, menos 2 meses, para no decir mentiras, de abogado. Y en tu pueblo. Eso O es. sea, que hay para escribir un libro. Y bueno, pues ahora me estoy entreteniendo en eso, porque la mente, yo creo que tiene que estar siempre ocupada y además, date cuenta, yo soy una mujer que está siempre trabajando. Y yo ahora con la jubilación, si no me paro, me muero. No puedes parar, tienes que ir bajando, bajando, bajando un poco, pero parar no. A mí me encanta escribir, porque me ha gustado siempre leer, y al que le gusta mucho leer, le gusta escribir. Y a mí me encanta escribir, lo haga bien o lo haga mal, yo escribo. Y claro, han pasado muchas cosas en mi vida, ya eso es mi vida. En mi época de abogado, bueno, para reírme, para llorar, ha habido para todo. Pero vamos, el anecdotario será siempre en tono jocoso, no vamos a contar cosas en un tono triste, ya que me pongo cosas graciosas, cosas que hayan pasado en los juzgados, en fin, me han pasado tantas cosas que muchas veces no he soltado la carcajada porque en el sitio no era posible, pero bueno. Ha habido momentos en los juicios de barbaridades, de soltar, llamarle a la juez su señorita, yo qué sé, al médico forense, la carta era santificada y cosas así de querer hablar un lenguaje que no es el tuyo. Porque tú cuando vas a un juicio, vamos, esa es mi experiencia, tú tienes que hablar, expresarte con educación, pero con tu lenguaje. Pero en el momento que tú quieres, el lenguaje procesar, que no tienes ni pajolera idea y empiezas a decir, sí, su señorita, no, es su señorita, es su señoría. Pues tú con lo que le digas, sí, señora, tienes que te sobra, claro, eso no provoca hilaridad a los demás, porque ¿para qué hablar así? Y fui al médico forense, que si usted no puede decir, al médico del juzgado es lo normal, que diga una persona que no está. El médico forense, déjelo usted para los abogados. Bueno, pues te has encontrado cosas de esas, anecdotarios, todo lo que quieras, y luego abogados primerizos, que todos hemos sido primerizos, con unas historietas en los juicios, que tú decías, madre mía, que nos mirábamos y nos hartábamos de reír, vamos por dentro, porque siempre el respeto al compañero, eso no se puede perder. En primer lugar, porque todos hemos sido nuevos. Yo me acuerdo de mi primer juicio penal, por Dios, no me quiero ni acordar. Ay, por Dios, ya, vamos. En fin, y como yo lo pasé, pues cuando lo pasan otros, pues digo, mira, ya está empezando a ver lo que es esto. Y hay mucho anecdotario y además también, hombre, ya en el anecdotario van leyes, van situaciones, van sentencias maravillosas que han corregido el legislador, como cuando la sentencia de 2013 ya la custodia era compartida, eso ha corregido el legislador. Y eso lo hacen los tribunales y eso es una maravilla, que un niño necesita de su padre y su madre, eso lo estamos esperando como agua de mayo. Pues llegó, ¿sabes? Llegó. Y esas cosas se cuentan porque las cosas tienen todo su intríngulis. La ley va por un lado y a veces la jurisprudencia afortunadamente corrige una ley mala. Que hay muchas leyes malas y también leyes buenas. Pero algunas son como para poner... Y eso es lo de que va el libro, ¿no? Vamos, el libro nada, son unos apuntes. El inicio de ese... Eso no sabe cuándo eso verá la luz si la ve. Que yo no tengo por qué la vea. Pero bueno, que sí, que yo me entretengo en mis cosas y también doy charlas y formativas. En
fin, que estoy siempre ocupada, pero es que me gusta, me gusta estar ocupada, que no supone un trabajo, una cosa difícil para mí, ¿no? Yo voy ahí, hablo aquí, digo allí, y la mar de mí, estoy muy contenta. Muy bien. Bueno, para seguir conversando con Soledad, que para mí siempre es un placer, nos vemos el viernes Nos vemos si Dios quiere. en la presentación de este magnífico libro Heroínas de los 40 para conocerlo más en profundidad y poderlo leer también. Pues Gracias, sí. Soledad. A ti siempre, Carmina.